Bueno, yo Extremadura la veo de forma algo paradójica, porque por un lado veo que presenta muchos de los rasgos con los que habitualmente identificamos una vida de calidad o una calidad de vida, ¿no? Por el tamaño de sus poblaciones, que son de escala mediana y que permiten una convivencialidad y sobre todo que lo que favorece es un estilo de vida tal vez con esos ritmos menos apresurados que existen en las grandes urbes y además donde los problemas muchas veces de congestión o de contaminación pues no se hacen tan palpables, ¿no? Por otro lado, permite y facilita un contacto con la naturaleza como en otros sitios no hay, porque probablemente sea una de las comunidades autónomas con unos ecosistemas mejor conservados y variados. Tiene también una buena oferta de servicios sociales y de bienes públicos de calidad y desde luego también una oferta cultural y de ocio nada desdeñable. Por lo tanto, esos elementos que son los que habitualmente se identifican con lo que es una vida de calidad están muy presentes en lo que es la Extremadura de hoy en día. Ahora bien, digo, es paradójico que al tiempo que eso parece evidente, sea una comunidad que expulsa población. Si miramos los datos del padrón, vemos cómo en el último año ha habido una disminución muy baja, pero de población en torno al 0,4% en variación interanual, ¿no? Y si hiciéramos un recorrido de los últimos 38 años, veríamos cómo se ha perdido el 8% de la población de Extremadura, ¿no? Esta es la paradoja con la que contemplo la Extremadura de hoy. Hace una promesa de calidad de vida que, sin embargo, parece no poder cumplir al no ofrecer las oportunidades vitales para que la gente no tenga que emigrar. Yo imagino, o me gustaría imaginar la Extremadura del futuro resolviendo esta paradoja. Una Extremadura que sea capaz de resolver la calidad de vida en términos inclusivos. Es decir, una Extremadura que sea capaz de ofrecer las oportunidades vitales para que la gente no tenga que irse de su tierra y que al tiempo sea capaz de afrontar los desafíos que se están planteando en el momento actual, vinculados a la crisis ecológica o al cambio global, de tal manera que pueda revertir su condición de comunidad subordinada y de carácter periférico, favoreciendo un proceso que podríamos calificar de desarrollo local, de carácter endógeno y autocentrado. Con esto lo que quiero señalar básicamente es lo siguiente: un proceso donde lo local tenga mucha importancia, donde se recupere lo propio de los recursos de los que se dispone en esa tierra y que esté centrado fundamentalmente en las necesidades de la población extremeña. Esto tal vez lo que exija es, sin embargo, una reflexión sobre el término desarrollo, porque no deja de ser un término que actualmente es muy problemático, ¿no? Porque se suele asociar o bien con crecimiento económico o con procesos de industrialización o con lo que hacen en otros sitios, en otros lugares, en otras comunidades autónomas, tratando como de imitar esa referencia. Y en este sentido, eso genera un proceso de autodeterminación o de poder decir a dónde queremos ir, ¿no? Digo, el término desarrollo es un término problemático porque se crea fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y adquiere unas connotaciones muy determinadas, generando desde el principio amplias controversias. Si tuviéramos que sintetizar de alguna manera todas las polémicas y controversias que se dan en torno a este término, podríamos utilizar tal vez la metáfora de un viaje que necesita unos caminos o una carretera, unos vehículos, dados un destino que normalmente se considera que es el prefigurado, ¿no? En esa metáfora los debates han ido saltando o bien en torno a qué vehículo había que utilizar en esa especie de excursión o largo viaje, o bien han ido desplazándose en torno a las condiciones que tenía que tener la carretera, y finalmente siempre se ha desdeñado y no se ha entrado a discutir el destino, el lugar a donde tenemos que ir, ¿no? Por seguir con la metáfora, si nos fijamos y centramos los debates en el medio de transporte, en el vehículo sobre el que vamos a hacer
la larga trayectoria, que muchas veces era equiparada como una carrera ciclista por etapas, de tal manera que se venía a decir que las regiones o los países más atrasados tenían que transitar por la etapa por la que habían ido los países o las regiones que iban más avanzadas, ¿no? Una especie, ya digo, como de carrera ciclista por etapa con cierto carácter competitivo, ¿no? Bien, pues digo, cuando se centraban las discusiones sobre el vehículo, normalmente las cuestiones se polarizaban entre aquellos que estaban más favorables a que las soluciones o el medio de transporte fuera el mercado frente a otros que ponían su énfasis en que el medio de transporte debía ser fundamentalmente la intervención pública, ¿no? Muchas veces esas disputas parecían irreconciliables, pero en el fondo siempre terminaban en una especie de acuerdo tácito de buscar una adecuada combinación entre políticas de mercado y políticas de Estado. Sin embargo, con eso solo no se consiguieron los resultados esperados y inmediatamente han ido trasladándose los debates del ámbito de los vehículos o de las políticas con las que había que hacer ese trayecto hacia el estado de la carretera. Y para poder explicar por qué no se conseguían los resultados esperados o se cumplían las etapas, pues se empezó a señalar que tal vez el estado de la carretera no era el más idóneo porque cuando pasaban unas regiones, unos países antes, dejaban intransitable la ruta para los que venían después, ¿no? Y esa fue otra de las polémicas en torno a la idea del desarrollo, de tal manera que algunos empezaron ya a vincular la cuestión del camino o el recorrido con el sistema económico. Y decían, bueno, es que el sistema económico capitalista lo que favorece es que los que vienen detrás ya no puedan conseguir las cotas de los que han venido previamente, ¿no? Y entonces la alternativa era, ante la autopista capitalista, planteemos la autovía socialista. Pero claro, en este debate los ingenieros de la alternativa socialista o de otra alternativa al capitalismo, en el fondo también compartían con los ingenieros de caminos de los capitalistas la misma fe ciega por la industrialización y por la tecnociencia, sin tener prácticamente ningún tipo de reserva en relación con la ambigüedad que ambas cosas tienen, ¿no? Cuando se empieza a considerar que tanto el proceso o la industrialización como el propio complejo tecnocientífico es ambiguo, no es tan inequívoco como a veces pensamos, y eso asociado con una utilización normalmente de la razón en sus funciones más instrumentales, marginando dimensiones de dimensión ética, dimensión estética de la propia razón, hace que empiece a ser cuestionable el destino o la finalidad de ese viaje y si es deseable hacer ese viaje. Entonces es cuando ya el concepto de desarrollo empieza a ser cuestionado y nos tenemos que empezar a pensar qué es eso de la calidad de vida o qué es eso de la vida buena, ¿no? Bien, entonces, si tenemos que cuestionarnos el destino del viaje, tenemos que plantearnos qué es el bienestar social, cómo definimos la calidad de vida. Tenemos que plantearnos cómo acceder a esa calidad de vida, ¿no? Los retos que tenemos planteados exigen además tener en consideración el contexto en el que nos movemos, en el que vivimos actualmente, ¿no? Definir qué es una vida buena en el contexto de una crisis ecosocial como la que tenemos actualmente, que no solamente es una crisis ecológica y que dentro de la crisis ecológica no se refiere exclusivamente al problema del cambio climático, sino también a la pérdida de integralidad de los ecosistemas, al colapso de la biodiversidad y también a la crisis energética, al agotamiento de recursos estratégicos básicos para la organización económica y social de una sociedad. Lo que tenemos que plantearnos, por tanto, es cómo poder mantener y favorecer la calidad de vida en el contexto de esa crisis ecosocial y en el contexto de un cambio global donde aparecen tecnologías disruptivas que modificarán sustancialmente y tendrán un impacto indiscutible sobre nuestras formas de vida. Ahí tenemos que plantearnos la pregunta, digo, en ese contexto. El reciente premio Princesa de Asturias de este año, Michael Sandel, lo plantea de forma muy clara cuando dice para poder preguntarnos sobre qué es una sociedad justa, debemos reflexionar
colectivamente sobre lo que es la vida buena, y para ello deberemos construir una cultura cívica que nos permita manejar las controversias que indudablemente van a surgir a la hora de responder a esta pregunta, ¿no? Pero tenemos ciertas pistas respecto a lo que es una vida buena, una vida de calidad en el contexto en el que nos movemos. Desde luego, no es una vida que tenga como objetivo, como normalmente se piensa, el crecimiento económico. El crecimiento económico no te garantiza absolutamente nada de eso. Más bien tiene que ver con eso, pero también con otras muchas cosas. Y las otras cosas tienen que ver con aspectos relacionales, con aspectos de uso y manejo de los tiempos, de los usos que hacemos de los tiempos, junto también con disponer de unos recursos que te permitan una vida digna y una vida de calidad. Esa combinación entre recursos materiales para poder cubrir las necesidades que permitan satisfacer esas necesidades y tener una vida digna, junto con los elementos relacionales y junto con los recursos temporales, serían los constitutivos y los que definirían en cualquier circunstancia una vida digna de ser vivida. Entonces, ante el contexto en el que nos movemos, ¿qué estrategias y qué políticas habría que plantear? Fundamentalmente, tendríamos que ver cómo esos recursos se relacionan entre sí y cómo debemos plantear unos objetivos que nos garanticen, por un lado, la sostenibilidad y, por otro lado, la equidad. La sostenibilidad en cuanto que tenemos esa crisis ecológica que nos exige por completo pensarlo sin olvidarlo en ningún momento y nos debe conducir hacia una transición energética, hacia una transición urbana, hacia una transición alimentaria y hacia otras muchas transiciones en línea de tratar de afrontar ese desafío. Y en términos de equidad, porque también requiere una transición en la convivencialidad, en las formas de organizar la vida social y a la hora de manejar y distribuir los tiempos. Bueno, serían muchos más pero vamos a intentar poner algunos énfasis, ¿no? Desde luego, la ya mencionada transición energética es un sí o sí, tanto para Extremadura como para el resto de España y de los países europeos, ¿no? Y hay que hacerla bien y hay que hacerla pronto. También, y ya se está intentando, hacer en muchos municipios una transición alimentaria. Y ahora explico un poco las razones de por qué. Y las transiciones urbanas. A ver, si nos fijamos en estos tres elementos, una de las cosas que vemos, y que yo creo que es un activo y un valor para la propia Comunidad de Extremadura, es el papel protagonista que tienen las ciudades y los municipios. Son las que están protagonizando en buena medida estas transiciones. Hay una red y una alianza internacional de ciudades por la transición urbana, son las que están liderando en buena medida las transiciones energéticas, sobre todo en otros países, en Dinamarca, en Alemania. Y la transición alimentaria también se lo empiezan a tomar en serio, fundamentalmente porque ahí la clave sería intentar aproximar, hacer circuitos más cortos y aproximar a los productores con los consumidores, ¿no? Y el municipio es un lugar fundamental para ese espacio como espacio de encuentro, ¿no? Esos serían, en el panorama de garantizar una sostenibilidad que se tome en serio la crisis ecológica en la que estamos, los tres grandes retos, ¿no? Iniciar esas transiciones en el plano alimentario, energético y urbano. Pero no olvidemos que tenemos también que compaginar ese proceso con la equidad. No podemos construir sostenibilidad si no va acompañada de la equidad, y ese otro objetivo, que ya lo he mencionado, también requerirá de alguna manera otras transiciones. Tal vez perfiladas o definidas de forma más genérica, cuando decimos necesitamos una transición hacia nuevas formas de vivir y de organizar la convivencia, ¿no? O necesitamos una transición en la forma de repartir los tiempos. Y ojo, aquí hay un elemento crucial, repartir todos los tiempos, no solamente los tiempos del empleo asalariado o del trabajo, sino de todos los trabajos. Y en ese todos los trabajos hay una labor de reparto de cargas y de tareas en el ámbito doméstico, entre sexos, importantísimo para poder conseguir un avance y una transición en términos de equidad. Bien, si tenemos estos dos retos, un reto
vinculado a las transiciones en el orden o en el ámbito de la sostenibilidad, pero también otras transiciones vinculadas en el orden de la equidad, debemos plantearnos qué líneas estratégicas serían las que nos pueden orientar hacia la consecución de esos objetivos, ¿no? En el plano de la sostenibilidad, necesariamente la estrategia tiene que pasar por la desmaterialización de las actividades productivas, de las actividades sociales, de las actividades, en general de las actividades humanas. La descarbonización es otro elemento que va de la mano, y asociado a un proceso de aproximar las actividades a los territorios. Lo que no podemos es olvidarnos de la importancia de las localizaciones. Vivimos en tiempos de globalización donde parece que el término más usado es el de la deslocalización y el de la ruptura de las barreras espaciotemporales. Pues hay que volver a redescubrir el territorio y a situar las actividades en el ámbito territorial. Por lo tanto, serían tres líneas estratégicas para el objetivo de la sostenibilidad: desmaterializar, descarbonizar y aproximar y localizar. Y para el objetivo de hacerlo, además, con equidad, nos servirían fundamentalmente las siguientes líneas. Primero, simplificar. Vivimos en sociedades enormemente complejas, y al ser enormemente complejas requieren el uso de mucha energía, de muchos materiales, y las hacen altamente vulnerables ante impactos o choques que se puedan producir. Tenemos que simplificar. Hay otro elemento, y además eso vendrá y favorecerá procesos de equidad, fundamentalmente porque la simplificación de muchas de las cosas ayuda fundamentalmente a los sectores más vulnerables, a los sectores sociales más desprotegidos. Tenemos que desmercantilizar también, no todo hay que confiárselo al mercado, también hay que comunalizar, tenemos territorio que comunalizar o proteger, como se ha ido gestionando tradicionalmente de forma muy sabia desde el punto de vista ecológico y muy arraigado en el conocimiento vernáculo, en los saberes ancestrales, en las prácticas agroecológicas, etc. Recuperar esos comunes que se han ido perdiendo, muchas veces por fruto de un proceso de cercamiento que conducía a la mercantilización capitalista, pero también en otras ocasiones por el abandono y por el haber ido descuidando a las propias comunidades, ¿no? Y a los propios municipios. Otra línea estratégica en este segundo objetivo sería conseguir redistribuir. No se consigue el objetivo de la equidad si no se redistribuyen los recursos, las capacidades y se otorgan igualdad de oportunidades a las personas. Y finalmente habría que pensar también en desconcentrar y profundizar la descentralización hacia los municipios, porque en este país ha ocurrido una cosa relativamente paradójica, y es, habiéndose apostado por la descentralización política del aparato estatal, sin embargo eso se ha quedado en el ámbito de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas han ejercido un proceso de centralización respecto a los municipios, ¿no? No se ha avanzado lo suficiente en un proceso de descentralización municipal o municipalista, siendo, como comentaba anteriormente, las ciudades, los pueblos, los distintos municipios, actores y elementos fundamentales para conseguir estos objetivos. Bueno, hay que tener en cuenta que buena parte de lo que estoy diciendo se está experimentando en muchísimos sitios, y que no es una especie de brindis al sol o un desideratum sobre cómo nos gustaría que fueran las cosas, sino que ya podemos ir recuperando o recogiendo la experiencia de lo que se está haciendo, ¿no? Y lo vemos pues tanto en iniciativas municipalistas que se están haciendo, tratando de garantizar esas transiciones energéticas, permitiendo el desarrollo de operadores que suministren una energía 100% renovable y además más barata, o que sencillamente hacen municipios con sus contrataciones públicas, se lo otorgan a empresas que lo pueden ofertar. Me estoy acordando ahora del caso del Gobierno vasco. El Gobierno vasco acaba de conceder el suministro de todo el gasto eléctrico de su administración a una cooperativa que le garantiza el suministro 100% ecológico, que está ubicada en Zaragoza.
¿Cuántas cooperativas podrían plantearse hacer esto para los múltiples municipios de nuestra comunidad autónoma, de la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Garantizando el suministro 100% renovable de energético, ¿no? Favoreciendo así los procesos de transición. Hay innumerables experiencias procedentes o ubicadas en el ámbito de esto que llamamos la economía social y solidaria, en el ámbito del cooperativismo, de apoyos y políticas públicas que apoyan estas iniciativas, que nos van mostrando que hay posibilidad real de hacer estas transiciones. Bueno, yo creo que en esto, más que inventar políticas o herramientas, sería ver qué catálogo disponemos, ordenar bien esas herramientas con un estilo, con una forma de llevarlas a cabo diferente. Yo creo que lo que se está planteando de intentar implicar a la sociedad civil, a la sociedad organizada, desde las administraciones públicas, de los poderes públicos, sabiendo que esto es un reto, o todos estos retos de los que estamos hablando no conciernen a un solo protagonista, sino que requieren de la participación de todos y todas, es fundamental. Y en ese sentido y con ese marco, y creyéndose en serio los procesos de participación social y política de la ciudadanía, y creyéndose en serio y no como un mero eslogan o una mera etiqueta, eso de la inteligencia colectiva, se podrán ir estableciendo las prioridades y las elecciones de las políticas. Desde luego hay algunas que son imprescindibles y que tendremos que pensar en cómo practicarlas, cómo diseñarlas y cómo practicarlas, porque muchas veces bajo su enunciado caben muchas cosas. Estoy pensando, sería importante una política de apoyo y al conocimiento y a la innovación. Pero cuidado, muchas veces cuando se piensa en la innovación se está pensando en el desarrollo tecnológico y en la innovación derivada de ese desarrollo tecnológico. Y habría que pensar también en la innovación social. La sociedad, los colectivos, tienen capacidad innovadora, tienen una capacidad no solamente innovadora, también tienen una capacidad institucional. Es decir, de poder definir normas con las que poder manejar y gestionar los recursos de cara a la satisfacción de necesidades, o porque esos recursos están muy vinculados a sus necesidades y lo hacen muy sabiamente, y tenemos toda una larga historia y una tradición que no sabemos muchas veces reconocer y que sería parte de estas políticas de apoyo al conocimiento y a la innovación. Pero hay otras muchas, ¿no?, de estas que nos suenan, que también tendríamos que intentar dar una redefinición y un viraje. Por ejemplo, políticas educativas. Tenemos unas políticas de educación que son exitosas en el plano de la equidad, a la hora de poder garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, nos estamos empezando a obsesionar por la excelencia. Y esa excelencia al final supone segregación y un atentado contra uno de los objetivos que nuestro sistema educativo sí tiene conseguido, que es el de la equidad, ¿no? Entonces, tratar de definir, repensar también estas políticas, pero sobre todo en el marco de lo que anteriormente señalaba, ¿no?, de una participación en el que sean múltiples los sujetos que puedan decir algo en relación con estas políticas, es fundamental y crucial. No descuidar las políticas de género, por los elementos que antes estaba comentando, las políticas de apoyo a la economía social y solidaria, y junto con eso, pues, fortalecer los mecanismos de protección social de un estado de bienestar que repiense también todo esto desde una política de cuidados. Nuestras sociedades, nuestras comunidades autónomas, y más en concreto la comunidad extremeña, hemos comentado antes que pierde población o que la tienen relativamente estancada, y al tiempo se da un proceso de envejecimiento, y eso exige mayores atenciones y por tanto una apuesta por las políticas de cuidados. Esas serían fundamentalmente algunas de las políticas que tendríamos que repensar y coordinar y poner en relación con los objetivos comentados.